Eh, lo que estamos estudiando, hermano, estamos estudiando doctrina, la doctrina de la iglesia, la doctrina del Espíritu Santo. Y es bien importante que usted afirme sus doctrinas, porque mucha gente piensa que todas las iglesias son lo mismo, y hay una gran equivocación. No todas las iglesias son de Dios. Ahora, si todas las iglesias tienen la doctrina de Dios y aplicada a la vida de la iglesia, entonces son de Dios. Hay doctrinas torcidas que el hombre ha usado, el diablo ha usado, y hay personas que están ahí. Vamos a hablar un poquito de esto que leímos, hermanos, pero no vamos a concentrarnos en eso porque no vamos a hablar de este tema en sí, de lo que pasó en ese momento, ¿verdad? De lo que leímos. Vamos a hablar lo que es el Espíritu Santo. La semana pasada nos quedamos ahí en la venida del Espíritu Santo. ¿Tienen sus hojas? ¿Trajeron sus hojas de la semana pasada? Ahí nos quedamos, ¿verdad? En la venida del Espíritu Santo. ¿Tiene, hermana? ¿Tiene? Hermanos, por favor, le pueden dar ahí a la hermana una, a los que no tienen, una hoja del estudio. Y lo que estamos estudiando es doctrina. Es muy importante tener una buena doctrina. Se llama la iglesia el programa de Dios para hoy. La iglesia el programa de Dios para hoy. Estábamos dentro de las dispensaciones y dentro de la dispensación de la gracia, Dios tiene un programa. Cuando apareció la dispensación, hermano, la penúltima dispensación, el Señor hizo la iglesia. Y ahora estamos usted y yo en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Han pasado más de 2000 años y el Señor nos da la oportunidad a usted y a mí para poder ser testimonio, poder alcanzar muchas personas, ¿verdad? Pero vemos que cada día, hermano, el pecado ha avanzado más. Pero hay una promesa que dice el Señor, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No todos la quieren aprovechar, no todos la viven. Si no, miren los asientos cómo están. Pero vamos a orar, hermano. Vamos a poner esta lección en las manos del Señor. Mi Dios, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has permitido la vida un día más. Sabemos que es por tu gracia, Señor, que estamos una vez con aliento y fuerzas para poder venir a tu casa, Señor. Te damos gracias por todos los cuidados que tuviste con nosotros, Señor, toda la semana y ahora hasta en la noche, Señor. Estuviste con nosotros cuidando. Te damos gracias, Señor, porque así has cuidado a cada uno de nuestros familiares y a cada uno de los hermanos en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar en este lugar para conocerte más, conocer más tus propósitos para tu obra, o sea, tu iglesia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes con una doble porción de tu Espíritu Santo y nos des el entendimiento, el discernimiento, la comprensión, Señor, de lo que es tu palabra, para poder cada día estar más perfectos o maduros, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por aquellos que no vienen, han venido, que los traigas con bien en camino, y aquellos que no pueden venir, sea con ellos, Padre Celestial. Bendiga a los maestros, úselos grandemente y use a tus siervos, Señor. Bendiga esta enseñanza y quédese con nosotros, Señor. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En la hoja que tiene usted dice la venida del Espíritu Santo. La iglesia no ha existido siempre. Cuando Adán fue creado, no había ninguna iglesia. No había iglesia en los días de Noé. Abraham y David e Isaías eran creyentes, pero no eran miembros de la iglesia, porque la iglesia aún no existía. No había iglesia en los días de Juan el Bautista. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, no había iglesia. La iglesia empezó después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ok? La noche antes de su muerte en la cruz, estamos leyendo la hoja, siga conmigo ahí. Jesús habló a sus discípulos acerca de un día especial, cuando el Espíritu Santo vendría a morar en cada creyente.
Vamos a leer los capítulos 14 al 16 y esporádicamente ahí vamos a estar yendo y viniendo. Vaya ahí al capítulo 14. Y estos capítulos hablan, hermano, de la venida del Espíritu Santo, de la presencia del Consolador. Jesucristo ya estaba anunciando su partida al cielo y estaba con sus discípulos aquí y les estaba enseñando que él tenía que irse y que iba a estar en la presencia de Dios, pero que no los iba a dejar huérfanos, que él iba a dejar un consolador. ¿Ok? Mire lo que dice, voy a leer algunas partes y vaya conmigo, ¿ok? Dice, número 1, capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, como conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Hermanos, hay cristianos que están en la iglesia y todavía no conocen a Dios. Son salvos porque creyeron en la promesa de Dios, pero todavía no conocen. Mire, una muestra de ello. eh, y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce a su esposa? Hermana, ¿usted conoce a su esposo? Vamos a ir un poquito más allá. ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Sabe qué le agrada a sus hijos? ¿Qué música le gusta? ¿Qué amigos tiene? ¿Qué programas ve? ¿Cuáles son sus dificultades de salud? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Sus prioridades? Ahora, lo mismo le hago a usted y su voluntad, perdón, de sus hijos. Ahora sabe la voluntad de su esposo y sabe la voluntad de su esposa, conoce sus deseos, conoce sus colores, conoce sus debilidades. Así hay mucha gente en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y está en la iglesia, ha estado haciendo cristiano por años, pero no conoce a Dios. Le puede preguntar, ¿y usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues que vengamos a la iglesia. Así nomás. Bueno, y que leamos la Biblia. Y su papá le pregunta a un muchacho cuál es la voluntad de su papá, que me porte bien, que saque buenas calificaciones. En realidad esa es la voluntad del papá para los hijos. Póngase a pensar. Hay gente que está en la iglesia y no conoce al Señor. Aquí estaban los discípulos que estuvieron por 3 años con Dios o Jesucristo y no lo conocían todavía. Por eso le dijo a Felipe, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sigamos adelante. Eso fue extra. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, el que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creen por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todas, y todas las, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe qué, hermano? Déjeme a poner un poquito aquí de teología. Él estaba hablando que si lo conocían a Cristo, sabían cómo pensaba
sabía los deseos de Dios porque Él se los había comunicado. Entonces, como sabían la voluntad de Dios y los deseos para la humanidad o para la iglesia, entonces ellos iban a pedir de acuerdo a la voluntad de quién? Del Padre. Cuando conocemos a la persona, hermano, usted conoce a su esposa y conoce a sus hijos, usted sabe a lo que le agrada, lo que le gusta, lo que le desagrada y lo que le satisface. Entonces usted va, como lo conoce, usted va a actuar y va a pedir y va a hacer de acuerdo a lo que le gusta a él, a la voluntad de él. Cuando dice aquí el Señor Jesucristo, y todo lo que pedires al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en mí. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiere decir que si conocían a Cristo, sabían que iban a pedir ellos, hermano, por la salvación del mundo, por una santificación en nuestra vida, por crecimiento espiritual, por entendimiento, por discernimiento, para ser instrumento de Dios, para servirle correctamente. Eso es lo que pediría alguien que pide a la voluntad del Señor. Cuando dice el Señor y dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura, se está refiriendo a todas las cosas materiales que necesitamos, porque ya pedimos todo lo espiritual, todo lo que al Dios le quiere para nosotros. Sigamos ahí, ya vamos a ver aquí, si me amáis, dice, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora, ¿dónde, hermano? Con vosotros y estará en. O sea, no solamente el Espíritu Santo, hermano, iba a estar morando con ellos, sino va a estar en vosotros, dentro de la persona. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no lo vemos, como tampoco vemos a Dios. Dios es espíritu. No lo vemos, pero vemos sus manifestaciones, vemos sus voluntades, vemos sus ayudas. Y aquí el Señor vendrá, morará con vosotros y estará en vosotros. Ahí, hermano, es cuando Dios estaba anunciando que la iglesia iba a ser dirigida por el Espíritu Santo, para que siguieran todas las cosas que el Señor le ha dado. No lo voy a leer todo, pero vamos a buscar las respuestas. Mija, ¿me prestas mi Biblia? Por favor. Vamos a encontrar las respuestas, ¿verdad? Que están aquí, ¿verdad? Y dice ahí la primera, ¿puede encontrar algún versículo que hable acerca del Consolador? Ahí podemos encontrar ya uno. En Juan 14, 16, 17 y 26. Versículos, capítulo 14, 16, 17 y 26. Vamos a leer, ya los leí dos. El 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ya tiene ahí los versículos, los números? Se lo voy a repetir. Son versículo 16, 17 y 26 del capítulo 14. Podemos encontrar otros versículos. Y no le alcanzo a leer aquí. Déjeme ver si le apunté muy leve. Capítulo 15. Lo vamos a leer ahorita. Capítulo 15, 26 y capítulos 16. Déjeme ver. 16, 13. ¿Ok? Son los versículos que se encuentran. Seguimos al siguiente párrafo. Dice, el Consolador es otro nombre del Espíritu Santo. La palabra consolador significa ayudante, alguien llamado a su lado para ayudarle, consolarle y animarle. ¿Puede encontrar algún versículo que mencione al Espíritu Santo?
Aparece el capítulo 14 del 16 al 26, del 16 al 13. Podemos leerlo ahí, el versículo 16, 13, léalo conmigo. Por favor, mire, vaya y léalo conmigo. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Ese ser que está, si usted y yo aceptamos a Cristo, hermano, la Biblia dice que usted y yo recibimos a Cristo como su único y suficiente, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vaya a Efesios, capítulo 1, perdón, donde Dios hace hincapié en esto. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice la Biblia ahí acerca de esto. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, una pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Aparte del Espíritu Santo. Consolador. Es el que nos consuela. ¿Sabe, hermano, que cuando una familia pierde a un ser querido, debemos de clamar al Espíritu Santo? Decirle: ayúdame, Espíritu Santo, para poder pasar esta lucha que tengo del dolor y angustia. Siempre en oración. Nosotros los bautistas no tenemos miedo a hablar del Espíritu Santo. Porque ahorita vamos a encontrar, hermano, más adelante en este estudio, cómo la gente, la religión, ha usado el Espíritu Santo para irse a la emoción. Nomás porque en el capítulo 2 de Hechos salió una cositas ahí que después voy a hablarlas, y de eso se agarran para usar al Espíritu Santo, de esa llenura del Espíritu Santo, y que hacen ciertas manifestaciones que en la Biblia, hermano, no aparecen. Que es imaginación de la persona. No aparece. Y eso lo vamos a ir viendo acerca de eso, ¿ok? Sigamos adelante. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿O hermana? ¿Alguna pregunta? Ok. Puede encontrar en los capítulos 14, 16 versículos que digan que el Espíritu Santo sería enviado. Bueno, puede encontrarlo ahí en el capítulo 14, versículo 16, 25, capítulo 15, versículo 16 y capítulo 16, versículos 7 y 13. Ok, puede ayudarme, hermano Héctor, hermano Gustavo, hermano Elías y hermano Adrián. Hermano Héctor puede leer ahí capítulo 14, versículo 16 y el 26, esos dos versículos. Hermano Gustavo puede leer el capítulo 15, versículo 16. Hermano Elías puede leer capítulo 16, versículos 7 y 13, por favor. ¿Pueden leer, por favor? Vamos a ir una vez más ahí a Juan. Hermano Gustavo, 15, 16. Ah, no, no era ese el versículo, hermano. Ahorita lo encuentro. 26, perdón, es 26. ¿Ok? Hermano Elías, versículo 7 y 16, 13. 13.
Todos estos pasajes, hermano, nos están enseñando que Dios envió al Espíritu Santo con un propósito. Si usted viene, lee el pasaje, el versículo está diciendo que Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar, Él nos va a consolar en cualquier situación. Y a eso debemos recurrir nosotros al Espíritu Santo. En una ocasión yo fui, hace mucho tiempo fui a una denominación que iba mi tía, y entonces me dijeron, tú tienes que recibir al Espíritu Santo. Yo ya era salvo. Mi tía estaba en una denominación pentecostés, y yo recibí a Cristo porque ella me presentó el Evangelio. Mi tía. Ellos tienen la salvación. La Biblia dice cómo ser salvos. Las demás denominaciones lo tienen. La Biblia dice cómo puede ser salvo la persona. Yo acepté a Cristo. Yo le entregué mi vida en un octubre, no, era en septiembre. Y en octubre yo cambié mi vida completamente cuando me vine para acá. Y yo creo que el Espíritu Santo me selló en ese momento que yo acepté a Cristo. Yo no tuve ningún sentimiento, o sea que yo sentí algo caliente como algunas personas. No lo sentí, pero sí sentí que mis lágrimas empezaron a salir. O sea, no entendía por qué. Y mi vida cambió. Y conforme yo fui creyendo más en el Espíritu Santo, Él ha ido obrando en mí. El Espíritu Santo. Si usted le deja al Espíritu Santo que obre en su vida, Él le va a empezar a guiar, le va a ayudar, le va a enseñar lo que dice Dios. Por eso dice la Biblia que las escrituras se tienen que discernir y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo le va a enseñar la palabra del Señor. Él le va a empezar a ayudar y le va a empezar a dar el entendimiento para que vaya entendiendo las escrituras. Pero usted y yo lo podemos constreñir, lo podemos detener, como usted detiene a su esposo cuando él la quiere tratar bien y usted está enojada y no, hazte para allá, o viceversa. Usted lo hace, puede hacer enojar y ahora no te hago nunca más. Puede ser así. La diferencia es que el Espíritu Santo nunca cambia, Él sigue siendo igual. Dios nunca cambia, nosotros sí. Y ese ser está dentro de nosotros y Él dice en la Biblia aquí en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda ¿qué? Verdad. Él. No está diciendo el pastor, el maestro, sí. El pastor y el maestro estudiaron y les pidieron al Espíritu Santo que les ayudara para explicar mensajes que a veces la persona no entiende. Pero esto, hermano, está tan... No necesitas saber hebreo ni ir a un colegio para entender que el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Y ese es al que usted y yo tenemos que recurrir todos los días para ser instrumento de Dios en el diario vivir. Pero muchas veces porque somos nosotros en carne, dejamos que la carne se sobreponga y constreñimos al Espíritu. Él no nos deja, Él está ahí, Él mora dentro de nosotros, pero está constreñido, está entristecido, porque usted y yo somos carnales. Y es cuando la iglesia se detiene, el crecimiento de la persona se detiene. Sigue como el mundo, siendo salvo. Por eso es tan importante esta doctrina. Hay personas que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y mire, hermano, cuando yo fui a esa iglesia, mi tía me llevó, me dijeron, tú tienes que recibir al Espíritu Santo. Y me pasaron desde atrás, estaba hasta mero atrás, y me pasaron hasta enfrente y me tentaron como 20 manos así, de diferentes, y nunca sentí nada. Pero sí miré gente que caía. Y dije, ¿y a mí por qué no me pasa esto? Pero salían de ahí, hermano, y las personas seguían siendo igual. No había un cambio en su vida. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona, hermano, y uno le hace caso, el cambio empieza a ver, a veces con pausas, un poquito más rápido, y a veces hay un cambio tremendo. Y eso es una conversión. La conversión le va a ayudar al Espíritu Santo para que usted se convierta, yo me convierta. Si usted no está creciendo, usted y yo no estamos creciendo, hermanos, porque usted está deteniendo al Espíritu Santo. No es el pastor, no es la iglesia, es usted y yo. Porque Él nos ayudará, nos guiará, dice la Biblia. Sigamos adelante. ¿Alguna pregunta, hermano, acerca de esto?
¿En cuál, hermano? Y se puede encontrar en Juan capítulos 14, versículos que digan que el Espíritu Santo sería enviado. Sí. Uh-huh. Ya apuntó los versículos, ¿ok? Dice, consideré la siguiente. Considere Juan 16, 7, 8 y 13. ¿Hablan estos versículos acerca de un tiempo en que vendría el Espíritu Santo? Sí. Estamos estudiando, hermano, la iglesia. Y dentro de la iglesia está esta otra doctrina, la doctrina del Espíritu Santo. Estamos estudiando ahorita doctrinas, son doctrinas importantes para el crecimiento del cristiano. Por eso debe saber uno, aprender y saber por qué pertenece a una iglesia y cuáles son las doctrinas que se enseñan. ¿Ok? La siguiente párrafo que sigue ahí dice, Jesús prometió a sus discípulos que alguien sería enviado para consolarles, Juan 14, 16, para estar siempre con ellos, Juan 14, 16, para vivir con ellos, Juan 14, 17, para enseñarles, Juan 14, 26, para dar testimonio acerca de Cristo, Juan 15, 26, y para guiarlos, Juan 16, 13. ¿Acerca de qué persona habló el Señor? ¿De quién estaba hablando? Puede ponerle ahí Consolador y Espíritu Santo, que es el mismo, ¿ok? La venida del Espíritu Santo es uno de los eventos más importantes de la historia. En ese día empezó la iglesia. La iglesia nació ese día. Fue en ese día que Dios vino a morar en sus creyentes de una manera especial. El Espíritu Santo estará en vosotros. Lo puede encontrar en Juan 14, 17. Y estará con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Léalo en su casa, hermano. Estos pasajes, mire, yo le recomiendo, hermano, yo no soy un teólogo. Hay personas que se dedican a la teología, a estar estudiando constantemente al Señor, pero deberíamos estudiar todos teología. Y lo que estamos haciendo ahorita es parte de eso, teología, saber de la tercera Trinidad, de la persona de la tercera Trinidad, y es el Espíritu Santo. Ese Espíritu que mora dentro de nosotros, está dentro de nosotros y siempre va a estar dentro de nosotros, nunca nos va a dejar, por más que peque usted, hermano. Por más que peque. Mire, vuelva otra vez a Efesios. Capítulo 1. Versículo 14. Él nunca lo va a dejar. Jamás. Si usted es salvo, jamás lo va a dejar el Espíritu Santo. Y aquí viene otra doctrina. La seguridad eterna, la salvación. Algunos dicen la salvación se pierde. Y podemos hablar de muchas cosas acerca de eso, pero no se pierde, hermano, porque mire lo que dice el versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios lo había prometido. Y al ratito vamos a ver un pasaje donde Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta qué? La redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Está diciendo, hermano, que Él es la seguridad. Eso es lo que Dios puso, esas arras que muestran que usted está seguro y que un día va a ser redimido completamente. Ya es salvo, pero va a ser, esa redención se va a llevar completamente, que este cuerpo se va a quedar aquí de pecado y usted va a ir al cielo. Y ese Espíritu Santo, cuando se toque la trompeta, es el que lo va a levantar. En Primera de Tesalonicenses se está hablando también. Es el que lo va a agarrar a usted, su alma, y se la va a llevar al cielo cuando se toque la trompeta. Es un tema tremendo, hermano, el estudio del Espíritu Santo. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver la gráfica que está abajo. Dice, el Espíritu Santo vino en un día particular llamado el día del Pentecostés.
en Hechos capítulo 2, especialmente la primera parte del capítulo. Podemos leer acerca de la venida del Espíritu Santo. Y puede ver la gráfica ahí, hermano. Muestra aquí, en dice, cuando vino el Señor Jesucristo. Se calcula que estuvo alrededor de 33 años. Ahí le puso el que hizo este estudio 34. Y luego vino la crucifixión. Después de ahí, hermanos, tuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y dice que después de 10 días, de 40 días, anduvo por la tierra. Y después se fue al cielo, a su acepción. Y después de los 10 días, dice que la venida del Espíritu Santo. Y podemos ver eso, y esos son los cálculos que sacó la persona que hizo este estudio. Y lo podemos ver si nos pusiéramos a estudiar nosotros tiempos y con la historia podríamos sacar más o menos cálculos. Puede ir a Hechos capítulo 2. Vamos a ver cuando la iglesia nació. Algunos comentaristas dicen que la iglesia nació cuando Dios le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que ahí nació la iglesia. La iglesia nació cuando el Espíritu Santo vino sobre y a morar dentro de las personas. Y ahí no había pasado. Dios les prometió. Ya está ahí el capítulo 2 de Hechos. Voy a leer, hermano, el versículo 6 del capítulo 1, que están pegados ahí, pero mire lo que dice. Si su Biblia es una Biblia Reina Valera, dice la acepción de Dios, la acepción, o sea, cuando Cristo fue levantado, se fue al cielo. Escuche lo que dice. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Te quiero hacer una pausa ahí. Cuando Dios se manifestaba antes de la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya estaba, porque el Espíritu Santo participó en la creación de las cosas, desde en Génesis 1, pero el Espíritu Santo, cuando el Señor mandaba y usaba a alguien, dice que llegaba el Espíritu Santo de la persona y moraba en él por un tiempo. No se quedaba ahí, no era permanente. Y vamos a ver en algunos otros días esos pasajes. Moraba nomás por un tiempo para usar la persona y luego el Espíritu Santo se iba. No todos lo hacían, eran para ciertas personas el Espíritu Santo. Dios prometió que iba a venir un día el Consolador, el Espíritu Santo, e iba a estar morando con ellos y dentro de ellos. Y aquí es cuando empieza la iglesia. Hasta este momento no había empezado, Jesús ya se fue, y cuando fue levantado fue cuando sopló, dice la Biblia en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Si usted tiene una Reina Valera, dice que el Señor, hubo un soplo y todos recibieron el Espíritu Santo. Mire, vaya al capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? ¿Ok? Lengua. Esa palabra significa idioma. ¿Me está escuchando? La lengua. Ahorita decimos, ¿qué idioma hablas? Bueno, tengo el lenguaje en inglés, el español. Es el idioma, está refiriéndose a eso. Y estaban atónicos, versículo 7, y maravillados, diciendo: mirad,
¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra qué? Lengua en la que hemos nacido. Y aclara bien aquí, escuche, bien importante, hermano, porque oímos hoy que hay, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue. Que si hablamos en lenguas, ¿verdad? Y se dice, no, pues si no hablas en lenguas, tú no eres salvo, porque el Espíritu Santo es el que dio para hablar en lenguas. En el libro de Hechos, hermano, se le llama un libro de transición. Un libro que solamente ocurrieron esas cosas una vez y no más. No más. No más. Y no más quedaron como ejemplo de lo que Dios había hecho para que hubiera un cambio en esta dispensación. Hubiera un cambio. Y miren lo que dice de qué naciones eran: partos, medas, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pues era una manifestación del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo todavía se manifiesta, pero no se manifiesta con lenguaje que no se entienda. Una ocasión me dijo un hombre: ustedes no son salvos. Estábamos ganando almas y dijo: ustedes no son salvos. ¿Por qué? Porque ustedes no hablan en lenguas. ¿Usted cree en las lenguas? Sí, yo creo en lenguas. ¿Y usted habla lenguas? No, yo no hablo lenguas. ¿De cuáles lenguas quiere que hable? Hablo un idioma y tengo otro idioma. También se le dice lenguaje. Si es así como usted dice, pues yo hablo lenguas también. Pues hablo el inglés, hablo el español y hablo el totonaca de Sonora. Así le dije. Dios a la persona que quiere usar, hermano, le da la capacidad de hablar lenguajes diferentes o idiomas diferentes. Yo conozco misioneros, hermano, que hablan hasta 7, 8 idiomas. El hermano Rocha tiene ahí, allá en San Luis Potosí, tiene hermanos que hablan diferentes lenguajes, y cuando se refiere a lenguajes se refiere a dialectos, y también se refiere, hermano, a idiomas de diferentes. Los dialectos, hermano, la diferencia que tiene del idioma es que el dialecto no ha habido un estudio o una preparación como tiene el idioma, el español. Es un idioma muy fino, muy lleno de muchas palabras. El inglés no. El inglés es más concreto. El francés es parecido al español. El latín, el español y el latín son parecidos. Son más, las pronunciaciones son diferentes. El francés, el italiano son parecidos. En África se habla el español. En, en China, pues es otro idioma y está escrito, tienen sus verbos y todo lo que se requiere para un lenguaje. El dialecto no. Y los dialectos se hablan en ciertas comunidades. Conozco, si usted se acuerda de la hermana Teresa, que venía con nosotros, y su mamá María, que ya está en la presencia de Dios, ellas hablaban el idioma, un idioma que usan en Oaxaca. Y en unas ocasiones que estuvimos en su casa, ella nos cantaba con ese idioma. Y a veces sonaba como inglés, pero no era inglés. Pero no, nadie ha estudiado. Pero hay misioneros, hermano. De hecho, la hermana de la hermana um, Estela Velázquez, su esposo se dedica a eso, a los dialectos. Ella es de Puebla y están en Oaxaca sacando el dialecto. Que un día se puede hacer un idioma, no lo sé, yo no tengo nada de conocimiento acerca de eso. Pero hay misioneros, le estoy diciendo, que a personas le da la capacidad y sirven a Dios para interpretar esos lenguajes. Hay personas que hacen ruidos con la boca y hacen ruidos indecibles que no se les entiende para nada. Y Pablo reprendió a esas personas que estaban practicando eso.
Si tú hablas lenguas, yo también, dice. Pero si no hay quien interprete, mejor no lo hagan. Porque si vas a hablar lenguas, haya alguien que hable y lo interprete para que sea de edificación para la iglesia. Si no, mejor cállese. Eso le dice Pablo. Y hoy, hermano, hay personas que nomás usan la lengua para hacer ciertos ruidos. Y eso es falso. Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de entendimiento. Y debemos de tener mucho cuidado. Respetamos a esas personas porque se les ha enseñado una doctrina incorrecta. Y por eso es importante tomar esta doctrina. La doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Sigamos adelante, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? No lo quiero confundir. Ya vimos el gráfico, entonces mire, dice, fue en el día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo y ese día nació la iglesia. Fue en ese día que Dios vino a morar de una manera especial en los creyentes. A veces nos referimos a la Navidad como el cumpleaños de Jesucristo. La Navidad nos recuerda el día en que Dios dejó el cielo y vino a vivir en un cuerpo humano. El verbo Jesucristo fue hecho y llegó a ser carne. ¿Puede ir ahí a Juan 1:14? Si tiene alguna duda, hermano, pregúnteme o alguna pregunta, no tenga miedo, vale más que las tenga aquí. A mí me han hablado de esto, pastor, acá, amigos, hermanos, y qué debo de entender, qué debo de hacer. Vale más ahorita, hermano, y después no se quede con la duda, ¿ok? Versículo 14 del capítulo de Juan 1, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue ese verbo? Dios mismo, hermano. Dios mismo. ¿Ya está ahí? Vamos a seguir adelante. Esto también se llama la encarnación. Dios en carne humana. Vaya a Timoteo, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. En alguna ocasión en su vida, en este pasaje, 1 Timoteo 3:16, algún día alguien le va a preguntar, oiga usted, de esos que hacen preguntas con, ¿cómo se dice? Cauciosas, que nomás le están probando si sabe o no sabe. ¿Ok? Le van a preguntar, oiga, ¿usted sabe cuál es el misterio de la piedad? Usted le puede dar la respuesta con este versículo. Mire lo que dice este versículo. ¿Ya está ahí? 3:16. 1 Timoteo 3:16. Es indiscutible, grande es el misterio de la ¿qué? Piedad. Este es. Escuche. Dios fue hecho manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue? Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad. Ese es el misterio de la piedad, ¿ok? Ese es el misterio. Si algún día le preguntan, hermano, porque hay personas tan tremendas que quieren hacer preguntas cauciosas, y eso sucede mucho cuando usted hasta quiere presentar el plan de salvación, le empiezan a sacar un montón de cosas. Vamos a ver la escuela dominical, la predicación, hermano, y se va a quedar sorprendido de algunas cosas que encontramos entre los religiosos, ¿ok? Y si nosotros actuamos a veces como ellos. Ok, sigamos adelante. Nomás quiero adelantar un poquito de la predicación. Mire, dice, el día del Pentecostés debería de ser recordado, deberíamos recordarlo el día en que Dios, el Espíritu Santo, vino a vivir en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es fue ese el día en que el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes y nació ¿qué? La iglesia. En el capítulo 2 de este estudio vimos que hay personas que no creen que la iglesia empezó en el día del Pentecostés. La Biblia enseña claramente que la iglesia empezó en Hechos 2, en Pentecostés. Vamos a Mateo, capítulo 16, y comparar con esto, ¿ok? Mateo, capítulo 16.
que ya lo habíamos visto, pero compararlo con el capítulo 2. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 16, ya nomás quedan unos minutos y ya terminamos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí Dios hablando con Pedro. ¿Ok? Y les dijo, ustedes saben quién soy yo. Y Pedro le dijo que él era el hijo de Dios. Mire lo que le dice Jesucristo en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Está, si fuera en tiempo presente, en ese momento que nació la iglesia, ¿cómo me hubiera puesto este pasaje? ¿Quién me puede ayudar? Usaría el verbo edifico mi iglesia. Edificaré. Está hablando en tiempo futuro. Dice aquí en la hoja que le di. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Usó el tiempo futuro del verbo edificar, lo cual significa que la iglesia no existía aún, pero que sería fundada en el futuro. Lo voy a dejar ahí, hermano, y léalo en su casa. Primera de Corintios 12:13. La iglesia no empezó ahí. Algunos dicen que ahí empezó. Pero hasta ese momento, ni Pedro ni los hermanos, los otros discípulos, habían sido llenos del Espíritu Santo. La iglesia empezó cuando el Espíritu Santo vino a morar, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo las